Hola y bienvenido a otro Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a seguir la continuación del uniforme. En este caso vamos a hablar de, de los emblemas, de los logos, los parchos que, que se usan en los uniformes. Y partiendo de la primicia del formato tradicional de Taekwondo ITF. A lo largo de los años esto ha variado, ha cambiado, pero se ve una diferencia a nivel internacional de diferentes países, en diferentes organizaciones, de cómo hacen las cosas, y quiero compartir a ustedes cómo nosotros lo hacemos, la razón por la que hacemos y la que entendemos que es la correcta. Em, eh, en la enciclopedia, como la enciclopedia, en el momento que se hizo la enciclopedia y las fotos que se hicieron en la enciclopedia, eh, para los años 80 y de diferentes países, pues no todavía estaba tan estandarizado lo que se exigía o se pedía, o quizás sí ya lo estaba, pero no le exigían, no le daba mucho énfasis, que hay muchas de las reglas ITFs que existen, pero no se le da mucho énfasis por alguna razón, como fue el caso de rango juvenil, que está escrito en la enciclopedia de que rango juvenil es mitad blanca y mitad negro, y pues hay personas que no lo usan, o usan el de línea blanca porque la ITF misma no le ha dado con mucho seguimiento a ese requerimiento. Así que vamos a hablar de los uniformes, del DOBOK y sus emblemas. En Puerto Rico y en algunos países pasa algo peculiar, y es que hay escuelas ITF que no usan uniforme ITF en su país y tienen un uniforme nacional. Tienen un uniforme nacional, y eso pues por diferentes razones se da. En Puerto Rico hay unos problemas legales de derechos de autor, de copyright, de marca registrada, que hay unos grupos que lo han registrado y no quieren que otros grupos, aunque sean ITF, pues lo estén usando, si no están con ese grupo, etcétera, bla, 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 bla. Cosas que no vienen al caso, pero que sí existen y pasan en diferentes países, y hacen que estas organizaciones ITF pues hagan su uniforme nacional. Hay otros que no tienen ningún problema en usarlo y deciden no usarlo. eh, Y en el caso, ¿verdad? En el caso de nosotros en Puerto Rico, si mañana me dicen, mira, puedes usarlo sin ningún problema, pues no lo usaría tampoco. Ya nosotros tenemos nuestra propia imagen, identidad y propio uniforme nacional. Pero vamos a ver los dos casos, los dos casos. Vamos a empezar con el nacional. Vamos a empezar con el uniforme nacional, que lo tengo por aquí en algún lado. Creo que está aquí. Vamos a darle vamos a compartir la pantalla primero. Ahora está. Ok. Y este es el uniforme nacional de la Institución Nacional de Taekwondo de Puerto Rico, el uniforme que usa el Instituto Castillo de Artes Marciales y CAMPR. Y como pueden ver, pues tiene su logo atrás, tiene las iniciales en los pantalones, es el mismo formato del uniforme ITF, pero sin que sea ITF. Las líneas de rango de instructor internacional, etcétera. Y entonces, empezamos por el palcho izquierdo, por el pecho izquierdo, y en este pecho izquierdo, como pueden ver aquí, tenemos el logo nacional, el logo de Puerto Rico, el logo del país, el emblema del país. Luego, en el pecho derecho, usamos el logo de el Dojan, el logo del club, de la escuela
afiliada a la organización nacional. Así que en los pechos usamos logo nacional en el izquierdo y el doyan en el lado derecho. Luego, en las mangas, en el lado del logo de Puerto Rico, se puede usar la bandera de Puerto Rico. Y en el lado del logo de la escuela, pues se usa la bandera de la ciudad donde está la escuela, que en este caso es Ponce. Existe la bandera de Ponce, que es donde está esta escuela, y la bandera de Puerto Rico, que es lo que representa la institución nacional. Ahora, digo puede, porque muchas veces no es compulsorio que se tengan que usar las banderas, pero si se fueran a usar las banderas, ahí es que irían. Lo que no queremos ver es que en el logo de Puerto Rico esté la de Ponce y en el logo de la escuela de Ponce esté la de Puerto Rico, sino que estén igual, que en el logo de Puerto Rico, en el lado donde está el logo de Puerto Rico, uses la bandera de Puerto Rico y en el lado donde está la escuela, uses la bandera de donde se encuentra la escuela, del pueblo donde se encuentra la escuela. ¿Ok? Eh, Sigo por aquí. Así que ahí lo tienen. Y pues, y los que hayan sido certificados como instructor, en este caso, pues, tienen los parchitos acá arriba en los hombros. En los hombros, ¿ok? Y esto es la manera de nacional. Hay otros países que tienen uniformes nacionales, pues, corren básicamente en este formato. Vámonos para ITF, en el logo ITF. Este es el uniforme ITF, eh, uniforme ITF regular de primero a tercer dan. Y como ven, este uniforme ITF solamente aquí tiene el logo ITF, que es la organización internacional, y en este pecho no tiene nada. ¿Qué pasa? Que muchas veces vemos y he visto que en este pecho hay algunas organizaciones que usan el logo nacional. Otras usan la bandera del país, otras ponen el logo de su escuela y como siempre hacemos estos podcasts para arrojar luz en lo que oficialmente debería ser, no de que cualquier persona que esté viendo esto, yo le estoy diciendo que cambie lo que hace, pero sino la manera precisa de cómo hacer las cosas, lógicamente. Yo tengo aquí los logos. Del, Cuando usted va a usar cuando usted es parte del ITF, porque eso es otra cosa. Hay personas que usan uniformes ITF sin ser ITF y por eso ponen aquí parchos de la escuela o lo que sea, pero eso es otro tema que no es el de ahora. Pero si usted es ITF, si usted es parte de alguna de las ITF, usted es parte de una organización nacional. De una organización nacional. O sea que el primer organismo el más grande, es la internacional, y el segundo más grande en jerarquía le sigue la nacional, que es el que iría aquí al frente, que en este caso sería este logo, en el caso de Puerto Rico sería este logo. Nosotros estaríamos usando el logo del país, el logo del país, el internacional y el nacional. Y esos son los logos que se presentan. Cuando usted viaja, usted representa la ITF de ese país, o sea, la organización nacional que representa la ITF en ese país. Este es el logo. ¿Ok? Hay personas que usan la bandera de Puerto Rico, en este caso Puerto Rico, la de su país. Usan la bandera de su país acá porque están representando su país. Y aunque eso sí es cierto, no es del todo cierto en el sentido que no solamente tú estás representando tu país, tú estás representando la organización de tu país.
la organización de tu país que tú eres miembro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues se hacen las dos. Usted se pone el logo de la organización nacional que usted pertenece dentro de la ITF y entonces tenemos la bandera, la vamos a poner en la manga del lado donde está el logo internacional. ¿Por qué no lo ponemos acá? Explicamos ahora. Vamos a poner la bandera porque usted representa ITF Puerto Rico. ITF Puerto Rico. Este lado representa que usted es ITF Puerto Rico. ¿Ok? Ahora, dentro de la organización nacional, usted está representando la organización nacional, pero dentro de la organización nacional, usted es de un club, de algún club que está afiliado a la organización nacional. O sea, que lo que quiero decir es que usted es miembro del ITF. Para ser miembro del ITF, usted se tiene que estar registrado en una organización de ese país que representa a la ITF, en este caso la institución nacional. L- Pero para ser parte de una organización nacional, usted tiene que ser parte de un club que esté afiliado a la organización nacional. Así que en el caso de Puerto Rico, la Institución Nacional de Taekwondo de Puerto Rico, pero ICAM, el Instituto Castillo de Artes Marciales, es un club afiliado a la INT, a la Institución Nacional de Taekwondo de Puerto Rico, que representa a la ITF, que a su vez representamos ITF Puerto Rico. ¿Ok? No, no creo que sea muy difícil de entender. Este lado, usted representa internacional, nacional y nacional y local. ITF Puerto Rico y INT, Instituto Castillo. ¿Ok? En los mundiales y en las competencias internacionales, no es tan necesario que usted lleve el logo de la escuela porque usted va a representar a Puerto Rico, pero tampoco está de más porque las organizaciones de Puerto Rico se componen de diferentes clubes. Así que también es justo que cuando usted represente a Puerto Rico, no solamente represente ITEF a Puerto Rico, sino represente a la organización que usted es parte de, pero también que represente al club de donde viene, porque la organización nacional no es la que entrena a ese estudiante, sino el club y el instructor de ese club es el que entrena y le da miembros a esa organización nacional para que se nutra y pueda ser un equipo nacional para que compita en un evento internacional. Así que todo va intercalado, todo va intercalado. Y para efectos de cursos y dar clases, pues obviamente pues existen estos parchitos que irían aquí. Y si vamos a darle un copy paste, vamos a ver si me sale. Y claro está, para dar clases, pues nosotros se usan estos parchitos. Ahora, escuche bien, para competencia estos parchos no deben usarse. Estos parchos son de instructores, ¿ok? Y se usan para dar clases, para dar exámenes, para cuando está en cursos de instructores. Pero si usted lo que va es a competir como atleta, como alumno, usted no usa estos parchos. No necesita esos parchos. Así que también he visto que compiten, van a competir con los parchos acá arriba y no, no debería. No debería. Usted va como competidor, no como instructor. Así que esta sería la manera correcta en el uniforme ITF. Y a su vez, la manera correcta en el uniforme nacional de nosotros, que tiene el mismo formato. Lo único es que cambiamos el ITF por el nacional. El de la escuela lo ponemos acá y a los lados usamos las dos banderas del país y de la ciudad.
A diferencia que aquí no vamos a usar bandera de la ciudad. No vamos a estar usando bandera de la ciudad porque el uniforme es un uniforme internacional. Es un uniforme para representar afuera de qué país usted es, de qué organización es y de qué club viene. ¿Sí? Así que con esos dos ejemplos, espero que haya quedado claro de cómo debería y el formato jerárquico de los emblemas, de los logos, de las banderas, dónde va cada cual y por qué. Así que ahí lo tienen. Gracias por siempre seguirme. Estén pendientes para más videitos. Acuérdense de compartir siempre este material con sus colegas y escriban cualquier comentario que pueda ayudarnos a seguir haciendo estos videitos. Acuérdense de suscribirse, darle like, compartir todo ese tipo de cosas. Pues de esa manera esto le puede llegar a muchas más personas. Lo que queremos es que le llegue a las más personas posible, porque muchas de esta información, como siempre he dicho, muchas organizaciones no se dan a la tarea, están ocupados en otras cosas que este tipo de información pues existe, está por ahí, pero se queda rezagada y no se difunde mucho la información. Así que lo que queremos aquí en ICANN PR y en nuestro programa podcast del Camino Marcial, poder llevar esta información a todos y el que le guste, el que la entienda, el que esté de acuerdo, pues que la pueda usar y pueda beneficiarse de ella. ¿Está bien? Así que próximamente muchos más videitos de esto. Creo que me queda un episodio más de que vamos a hablar del Dobok, de cómo seguir usando apropiadamente el Dobok. Comenzamos en el anterior, cómo amarrarse el cinturón, eh, que no deberemos usar camisas debajo de la chaqueta, etcétera. Ahora hablamos de los emblemas. Luego vamos a seguir hablando un poquito más de los títulos y cómo se diferencia un uniforme de otro uniforme y cómo sabemos quién es estudiante, quién es instructor, quién es maestro, etcétera, etcétera. Así que pendiente a ese podcast que viene próximamente y hasta entonces, pues los estaré viendo en otro episodio de El Camino Marcial, el podcast. Muchas gracias. Taekwondo.